Tenemos varias escrituras interesantes que quisiera compartir contigo en detalle. Primero, el libro del Génesis y el capítulo 10. Génesis y capítulo 10. En Génesis capítulo 10, específicamente el versículo 21, voy a leer este importante pasaje que tiene relevancia. Jehová le indicó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo para provocar una oscuridad tangible en toda la tierra de Egipto, afectando notablemente a sus habitantes. Moisés obedeció y al extender su mano hacia el cielo, la tierra de Egipto quedó completamente en tinieblas durante 3 días, haciendo que nadie pudiera verse entre sí ni moverse de su lugar, mientras las casas de los hijos de Israel permanecieron iluminadas. ¿Existe la posibilidad de hacerle llegar el libro de Daniel directamente a Daniel para facilitar el análisis? Estamos analizando el capítulo 3 del libro de Daniel por su relevancia y contenido en este estudio. Daniel capítulo 3. Daniel 203. Di claramente que soy un asesino y masiculo, algo imperdonable. 15. Daniel 3:15. Ahora bien, prepárate. Cuando oís la corona de flores, la flauta, el arpa, el licio, el dulcimer sofocante y toda clase de música, caeréis y adoréis a la imagen que he hecho. Si no adoráis correctamente, seréis lanzados inmediatamente al horno ardiente, una amenaza seria. ¿Quién es el Dios poderoso que podrá liberarte realmente de mi control absoluto? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron: Nabucodonosor, en este asunto te hemos respondido por descuidado. Si es así, oh rey, el Dios al que servimos nos librará del horno de fuego ardiente y nos librará de tu mano. Sección 19. Nabucodonosor estaba furioso. La forma de su visita cambió a Sadrach, Mesach y Abednego. Él habló enfáticamente y les instruyó que incrementaran la intensidad de calentamiento de la estufa hasta un nivel 7 veces más alto que lo común. Entonces mandaron a los hombres más valientes de su ejército que fueran y ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron en el horno de fuego ardiente. Estos hombres fueron atados a sus túnicas, chalecos, sombreros y vestidos, y arrojados en medio del horno de fuego ardiente. Porque la orden del rey era urgente, y el horno estaba demasiado caliente, y el fuego mató a los que habían tomado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron atados y cayeron en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se sorprendió y se levantó apresuradamente y dijo a los consejeros: ¿No atamos a los 3 hombres? Y respondieron ellos al rey en medio del fuego, diciendo: Rey, rey. El rey respondió: He visto 4 hombres andando libres en medio del fuego, y no les resultaron heridos. La cuarta forma es como el Hijo de Dios. Podemos regresar al Evangelio según Mateo y explorar en detalle el capítulo 22. Mateo, sí, con cada pincelada bien elaborada y pintada claramente. Vamos a leer el versículo 12, Mateo 22, versículo 12, Mateo. Entonces Jesús le dijo: Amigo, ¿por qué has venido? Golpearla sin vestido de novia. Entonces Jesús se quedó sin hablar, diciendo: Cuando llegaron al siervo, le ataron las manos y los pies, y lo llevaron y lo arrojaron fuera en las tinieblas.
En el capítulo 27 de Mateo habrá lamentaciones profundas y crujir de dientes como expresión de pesar. En el capítulo 27 de Mateo exploraremos al detalle un versículo destacado. Vamos a leer el contexto del versículo 35. Mateo 27, vertical 35, digital section 35. Y crucificaron una parte de sus vestidos y echaron suertes, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Perdonaron mis vestidos en medio de ellos y pusieron césped sobre mi túnico. Sección 45. Desde la hora sexta reinó la oscuridad sobre toda la tierra hasta la novena. En esa última hora Jesús clamó intensamente diciendo, Elí, Elí, esta noche regreso nuevamente. Específicamente exclamó, Dios mío, dime por qué me has abandonado. Volvemos al pequeño libro de Judas, situado antes de Lucas y Apocalipsis. Judas cuenta con importante contenido espiritual. Vamos a leer el primer capítulo de Judas, vamos a leer un versículo, el versículo 13, la secuela 1 o capital 1, la secuela 3. Carrera dice que las olas turbulentas surgen de su propia vergüenza, las tormentas errantes. ¿Quién guarda para siempre la oscuridad de la oscuridad? ¿Quién guarda para siempre la oscuridad de la oscuridad? Regresemos al Antiguo Testamento para leer un versículo del capítulo 33 de Job que ofrece reflexiones profundas. Lea el versículo 24, y les mostró misericordia diciendo, sálvalo de no descender al pozo, y he hallado un rescate. Libéralo del pozo porque ya hallé su rescate. En la última lectura pasamos a 1 Timoteo y al capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5, el versículo 2. Porque solo hay un Dios, un mediador entre Dios y el hombre, un hombre, Cristo Jesús, que se dio un rescate por todos los hombres. Se dio un rescate por todo esto. El comienzo de esta reunión, quiero que presten atención a los gráficos en la pared, como lo hemos hecho esta noche. Hemos estado mirando y quiero pensar de nuevo en ver estas cosas eternas. Usted tiene este gráfico que nos trae la Biblia y está en forma de imágenes. Hay algunos versos en el cuadro, puedes buscarlos en la palabra de Dios y te lo dirán, pero quiero una vez más, quiero llamar tu atención sobre este pilar de la muerte. Quiero ver el cielo eterno y el infierno. En esta ocasión deseo enfatizar especialmente en la representación del infierno. Ya sabes, como editor de ese lugar, los hombres se rieron de ese lugar, se podía escuchar en sus palabras de maldición, se podía escuchar en sus discursos, se rieron de ello. Cuando mencionas algo errado o mientes, suelen bromear diciendo que terminarás en el infierno. El hombre se rió de ese lugar. Es como una palabra de maldición frecuentemente usada en sus bocas.
Sin embargo, a partir de la palabra de Dios encontramos que ese lugar es un lugar real. Este es un lugar aterrador en la Biblia. Es un lugar reservado para el diablo y sus ángeles. Pero ustedes saben que el hombre nació en este mundo, nacido en pecado, y se dirige hacia ese lugar llamado infierno. Y los hombres ni siquiera lo saben. Los hombres no quieren pensar en ello. La gente no quiere reconocer esto, pero simplemente siguen ese camino ancho en el diagrama y simplemente se deslizan, por así decirlo. Pronto conocerán a Linden Hill, cruzarán la columna de la muerte y caerán en ese terrible lugar llamado infierno. En la mayoría de los casos, la gente simplemente los sacaba de la mina. No quieres pensar en nada. Tienes estas cosas eternas. No quiero pensar en esas cosas religiosas, dicen. Ellos simplemente lo dejan a un lado y siguen su camino, ocupan sus cabezas con todo tipo de cosas. Sus pensamientos, tal vez esta noche, pueden estar sentados aquí en una reunión del Evangelio. Tal vez sus pensamientos están a 1000 millas de distancia y están ocupados por otra cosa. Pero espero que en el corto tiempo que tengo delante puedas ocupar tu mente, puedas pensar en estas cosas eternas, en donde tu alma pasará la eternidad. Sabes que he estado leyendo varios versículos en la Biblia y reflexionando profundamente sobre cómo debía ser ese lugar, un entorno lleno de historia y espiritualidad que invita a la meditación. Ya sabes, creo que me impactó mucho cuando llegué al capítulo del Éxodo 10, esa parte sobre la densa oscuridad que cubrió Egipto por 3 días, una experiencia asombrosa que revela mucho. Es una metáfora poderosa. Imagina estar ahí, alejado completamente de la luz divina, envuelto en una oscuridad tan densa que parece palpable como la de la que leímos en esos pasajes profundos. Aquí hay algunas personas que están sentadas en Egipto, esos egipcios que están sentados en la oscuridad durante 3 días, completamente oscuros, incapaces de moverse. Sabes, al viajar por el mundo hay lugares increíbles que me hacen reflexionar. Por ejemplo, en México recuerdo una mina extraordinaria a la que se podía descender hasta profundidades impresionantes. Recuerdo cómo todos estábamos allí, agrupados en el corazón de esa cueva minera, rodeados por una sensación de misterio e historia. Entonces apagaron las luces, no podías ver con tus manos frente a tu cara. Ahora piénsalo. El hombre entrará en las tinieblas, en el infierno, en las tinieblas de las tinieblas. Lo hemos leído en el Evangelio de Judas, la oscuridad de las tinieblas eternas, y lo hemos leído de nuevo en el Evangelio de Mateo. Leemos acerca de la oscuridad afuera. Creo que la oscuridad afuera es así. Es la ausencia, la presencia de la luz divina. Era completa oscuridad. Los hombres votan, las mujeres, los niños y las niñas, y mientras cruzan la línea de tiempo del tiempo hacia la eternidad, entrarán en la oscuridad y estarán solos en la oscuridad del infierno que todos conocemos. No solo leemos allí sobre la oscuridad externa, sino que dice que habrá llanto y crujir de dientes. Un lugar terrible. Y los hombres no se dan cuenta. No he leído la Biblia, pero leemos acerca de un hombre en el infierno y un hombre rico que alza los ojos en el infierno. ¿Qué quiere él? Quería una gota de agua para enfriar su lengua. ¿Por qué?
¿Por qué él dijo eso? Estoy sufriendo en este lugar. La Biblia tampoco llovió. La última vez hemos leído sobre el juicio, sobre el gran trono blanco que será establecido allí, y el que está sentado sobre el trono es el Dios de toda la tierra, que ejecuta el juicio, y los hombres serán arrojados al lago de fuego, que es el juicio de Dios. La gente utiliza la palabra muy bien y experimenta circunstancias terribles en esta tierra. Ellos usan el término la piel del infierno para describir las circunstancias que experimentan. Sin embargo, nada en esta tierra es comparable al sufrimiento que una persona sufre cuando entra en la eternidad del infierno. Piensa en Daniel, que tenía un Mesac, Sadrach, Mesach y Abednego. Ya sabes, yo lo llevaré allí. Ahí ese horno, si puedes darle un retrato, salud, poner algo en la palabra de Dios, poner un cuadro en la palabra de Dios para que puedas mirar eso. Él nos lo dio no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, con una imagen que usted y yo podemos entender. Y tomó a los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron desobedientes y se negaron a inclinarse a Nabucodonosor y a sus ídolos y a su ira. Él tenía a esos 3 hombres, calentó la estufa 7 veces más de lo habitual. Y él dijo, ¿puedes aceptar esto de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados cautivos y arrojados en el horno de fuego ardiente. El hombre que los arrojó al horno fue asesinado por el fuego ardiente. Así que está delante de nosotros, establece la escena delante de nosotros. Esa es una escena. El horno estaba caliente y mató a los 3 hombres, los valientes que le habían arrojado al fuego. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego descendieron al horno para pelear, por así decirlo, contra sus dioses. Dios es capaz de librarlos de la mano del rey de la horna de fuego ardiente. Dios los salvó. Pero usted sabe, hemos leído sobre otro en Mateo 27 y hemos leído sobre otro día allí. Leemos que un día el Señor fue llevado al Calvario y levantado entre el cielo y la tierra. En el árbol del Calvario sufrió infinitamente y durante 3 horas de oscuridad Dios llamó a su encuentro el pecado de un alma. Piense en el versículo que dice que hay un solo Dios y que hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que se dio un rescate en lugar de todas las cosas. Él pagó un rescate por ti y pagó un rescate por mí. Queridos, en la fiesta de esta noche el rescate ha sido pagado. Puedes comprarlo esta noche. Dios lo ofrece directamente a ti. Sin embargo, queridos, esta es la responsabilidad que recae sobre ustedes, y lo que ustedes harán con el rescate que ya se ha pagado está presentado en la palabra de Dios. Es evidente en la palabra de Dios que hay una deuda que debe ser pagada, una deuda de pecado.
la deuda del pecado del hombre y luego el sufrimiento en el infierno y el lago de fuego, pagará la deuda del pecado. La consecuencia será eterna. Soportar el castigo de sus pecados para siempre. Pero leemos en el capítulo 27 de Mateo acerca de un hombre que había pagado la deuda del pecado. Solo Él podía saldar esa deuda de pecado y la pagó por nosotros. Queridos, en la reunión de esta noche la deuda ha sido pagada, el precio del rescate ha sido dado, ha sido pagado en su totalidad. Dios está satisfecho. Preguntándote esta noche, ¿estás satisfecho con el precio que ha sido pagado? Ustedes ven que ha sido colocado, que la invitación ha sido colocada ante ustedes y ahora tienen la responsabilidad de hacer lo que van a hacer. Sin embargo, el Salvador, como sabéis, está allí proclamando. Mateo menciona: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os daré descanso. Cuando vas a descansar en el asiento donde estás sentado, viniste al Salvador. Pues os encomiendo únicamente los capítulos 3 y 16 del libro de Juan para meditar con profundidad. Lo habéis escuchado reiteradamente, incluso lo habéis citado y mencionado más de una vez en esta serie. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación está disponible. ¿Lo tomarás esta noche? Generate by AI.